Bueno, vamos a comenzar con las clases del día de hoy, ¿no? A ver, señorita Zárate, ¿me ayuda? ¿Qué vimos la clase anterior? Vimos sobre la teoría de Darwin de Lamarck y que la selección natural. Bueno, muy bien. Hablando de estas dos teorías, ¿no es cierto? Para hacer un pequeño resumen antes de empezar la clase. Ustedes saben básicamente, ¿no es cierto? Que tanto Lamarck como Darwin y Wallace llegaron a una conclusión, ¿no? Que parte prácticamente que las especies mejor adaptadas son las que sobreviven, ¿sí? El, Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, él utilizó, ¿no es cierto?, la teoría del uso y del desuso. ¿Qué significa esta teoría? Que ciertos órganos con el uso se atrofian y tienden a desaparecer. Y otros órganos, en cambio, también por el uso, tienden a mejorar. ¿Sí? Por eso ponía el ejemplo de las jirafas, ¿no? Ustedes saben que las jirafas, sus primeros ancestros, su cuello era corto, ¿sí? Pero por razones de supervivencia, sí tuvieron que alargar, ¿no es cierto? Comenzaron a utilizar más este órgano cuello y por razones de supervivencia simplemente se alargó. ¿Por qué? Porque cada vez su alimento estaba más arriba, ¿sí? Porque ustedes saben que se alimentan de hojas. Entonces, esa es la teoría de la mar. En cambio, Darwin utiliza lo que es de la selección natural, ¿sí? E indica que los caracteres adquiridos de generación en generación, ¿no es cierto? Son cambiantes, van evolucionando, ¿sí? Y que estos caracteres se van a transmitir en las próximas generaciones. Como por ejemplo también podemos utilizar en las jirafas, ¿no? ¿Sí? El carácter del cuello largo ya se arraigó, ¿no es cierto?, en esta especie. ¿Y qué significa esto? Que simplemente que en las próximas generaciones ya se va a presentar jirafas con cuello largo. Eso es lo que nos indicaba Darwin, ¿no? Pero las dos, ¿a dónde van? Que las especies que sobreviven, ¿cierto? Simplemente son las que mejor se adaptan. Entonces, eso es básicamente el hecho de estas dos teorías. Ya yendo un poquito más allá, ¿no? Darwin sustentó una de sus teorías haciendo los estudios en las Islas Galápagos, ¿sí? Especialmente con una variedad de aves, los pinzones de Galápagos. Por favor, señor Moreno Steven, ¿me ayuda con la lectura de la página número 18 del libro? Ya saben que deben tener a la mano, ya te comienza biología, comienza matemáticas, deben tener a la mano el material, ¿no? Los pinzones de Galápagos y la selección natural. Las aves que cambiaron el curso de la biología. En su visita a las Islas Galápagos, Darwin se quedó fascinado al observar que cada una de las 13 islas principales tenía su fauna peculiar y de entre todos los grupos, unas aves pequeñas fueron las que más le llamaron la atención por su ligero parecido con los pinzones de Sudamérica continental. Sin embargo, estas aves no solo tenían rasgos particulares en cada isla, sino también una forma de vida y de alimentación diferente. Los pinzones generalmente son aves de hábitos terrestres que se alimentan principalmente de semillas que se encuentran entre las hierbas y que complementan con insectos. En las Islas Galápagos había especies terrestres, pero también otras que preferían estar en medio de los arbustos, alimentarse principalmente de insectos o incluso de frutas. La primera correlación que Darwin hizo fue la de su dieta con la forma de su pico. Ya en Londres, Darwin recibió la noticia que con el tiempo lo llevaría a sentar las bases de la teoría de la selección natural. Owen confirmó que todas esas aves pertenecían al grupo de los pinzones. La hipótesis que Darwin fue desarrollando establecía que, de algún modo, todas estas especies descendían de la especie continental y al llegar a islas diferentes tuvieron que adaptarse para aprovechar los diferentes recursos que su nuevo hábitat ofrecía. Con el tiempo y por efecto de la selección natural, sus características físicas también divergieron. Ya.
Muy bien, vean, entonces Darwin, ¿no es cierto?, le llamó la atención, ¿sí?, de estas aves, ¿no?, que tenían una característica especial, ¿no? Bueno, espérenme un ratito. Vean, ahí vemos los pinzones de Galápagos, ¿sí? Señor Sánchez, ¿qué me puede decir? ¿Qué le ve qué le muestra la imagen? Hágame una pequeña descripción. Que tienen la cabeza unos más grandes, otras más pequeña, los picos igual y los ojos Ya, son muy bien, diferentes. ¿no es cierto? Vean, a pesar de ser de la misma especie, ¿no? Pinzones, en las 13 islas principales de las Galápagos, Darwin observó que estos pinzones tenían características diferentes, ¿sí? Ustedes pueden ver la forma de la cabeza, ¿no es cierto? La forma del pico. Vean, ¿por qué? Porque los alimentos en las 13 islas, sí, era diferente. No era lo mismo, ¿no? Algunos se alimentaban por semillas, otros se alimentaban por insectos, otros en cambio se alimentaban por frutas, ¿sí? ¿Qué significaba esto? Que estas especies se adaptaron, ¿no es cierto?, para poder sobrevivir. Vean, aquí viene otra partecita, ¿no es cierto? La supervivencia. Vean, si estas aves simplemente no se hubieran adaptado, simplemente hubieran desaparecido en esas islas, ¿no? Entonces, tuvieron que adaptar sus características físicas para esto, para la supervivencia y para poder alimentarse de mejor manera. Vean, aquí tenemos, ¿no es cierto? Vean las diferentes especies de los pinzones de Galápagos, ¿no? Vean, formas de pico, cómo se alimentaban, vean. En fin, básicamente es eso, ¿no? En lo que sustentó Charles Darwin, su teoría de la evolución. A ver, les leo esta partecita, ¿no? Darwin llevó varias muestras de los pinzones de las islas. Pensó que eran pájaros diferentes, debido a sus rasgos diferentes. 2 años después del viaje, con ayuda de un especialista en pájaros, se dieron cuenta que eran de la misma especie. Empezó a concluir que habían desarrollado de manera distinta según la comida dispensable para poder sobrevivir. Por ejemplo, los pájaros con el pico corto y duro comían frutos secos. Los pájaros con el pico largo comían insectos. Darwin empezó a razonar. Cada uno ha cambiado en función de su ambiente para poder vivir. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, en eso sustentó también, ¿no es cierto? Como les decía, Charles Darwin su teoría. Había Wallace, ¿no es cierto? En 1823, el que decía, hay una tendencia en la naturaleza a la progresión continua de ciertas clases de variedades que se alejan cada vez de la clase original. Vuelvo y repito, dice, hay una tendencia en la naturaleza a la progresión continua de ciertas clases de variedades que se alejan cada vez más de la clase original. ¿Alguien me puede decir qué entendió o qué quiso decir en este caso Wallace con esta frase? A ver, ¿qué entendieron? Señorita Franco, ¿qué entendió? Que cada animal es diferente. No tiene que ser uno. Bueno, señorita Monta, ¿qué me puede decir usted? Que cada animal tiene su propia característica y eso es lo que le diferencia. Ya, señorita Chipuxi. Que cada vez se van alejando, o sea, cuando se adaptan cada vez se van alejando de su como que origen. Bueno, Su... bueno, sí, sí. Vean, les pongo un ejemplo, ¿no? Para que me entiendan.
hay una teoría que dice que nosotros descendemos del mono, ¿sí? Pero no de cualquier especie de mono, ¿no? Ustedes saben que dentro de los monos hay diferentes especies, ¿no? Hay los chimpancés, los orangutanes, los gorilas, bueno, en fin, ¿no es cierto? Que nuestro código genético más similar es al del chimpancé, ¿sí? Si nosotros tomaríamos en cuenta, ¿no es cierto?, lo que dice Wallace con ese, con ese, con esa frase, ¿no? Significaría que si no hubiera habido, déjenme ver si es que tengo la imagen, esto, vean, si no hubiera habido este proceso evolutivo, nosotros seguiríamos siendo chimpancés o primates, ¿no? Eso dice el modelo original, que cada vez vamos evolucionando. ¿Sí? Eso es lo que trata de explicar en este caso Wallace. ¿Sí? Si no hubiera habido esta evolución, este proceso evolutivo de las distintas especies, se hubieran quedado como su ancestro original. Y como les decía aquí, ¿no es cierto? Si tomamos en cuenta, ¿no? Esta teoría de la evolución del hombre, del chimpancé, nosotros todavía seríamos chimpancés. ¿Sí? Si no hubiera habido este proceso de evolución. ¿Sí? Entonces, eso trata de explicar también, como les decía Wallace, conjuntamente con Darwin, ¿no es cierto? Que cada especie va evolucionando y cada vez se va alejando de su modelo original. ¿Sí? ¿Y por qué se va cambiando? Ustedes saben, ¿para qué? Simplemente es para poder evolucionar, ¿no es cierto? Para poder sobrevivir, ¿sí? Si no hubiera como les digo, esta evolución, muchas especies ya hubieran perecido anteriormente, ¿no? Vean, y esto también, ¿cómo? ¿Bajo qué ciencia le ayudó actualmente, ¿no es cierto? Ustedes saben que hay ciencias que en la actualidad nos ayudaron a nosotros a llegar a estas conclusiones, ¿no? La genética, la paleontología, la anatomía comparada, la embriología, ¿sí? La bioquímica, la fisicoquímica, son ciencias, ¿no es cierto?, que ayudaron a hacer ciertos descubrimientos. Si hablamos de la genética, vean, ¿sí? Antiguamente o prácticamente esta ciencia era desconocida, ¿no? Muchas de las veces así haciendo en son de broma. Eran dos, les pongo un ejemplo, ¿no? Una pareja blancos, totalmente blancos, y por ahí salió un hijo moreno. Bien, y era causales de divorcio antes de eso, ¿no? Porque pensaban que muchas veces la mujer le traiciona al marido. Y no era eso, sino que simplemente hay características hereditarias que en las próximas generaciones se pueden hacer visibles. ¿Sí? Puede ser que en esas dos personas de color blanco, alguna generación hacia atrás, los abuelos, los bisabuelos, sí podrían haber tenido la piel color, o sea, oscura, ¿no? No negra, sino morenos, o trigueños, hablemos así. ¿Ven? Hoy con la ayuda de la genética, ¿no es cierto? Se ha podido establecer estos de las características hereditarias. Yo no sé, ciertos estudiantes, creo que me ven como payaso o no sé. Están que se ríen, ¿no? Yo a esas personas les voy a proceder a sacar de clases. Ustedes saben que yo tengo que estar viéndoles a toditos, ¿sí? No solo veo a un estudiante, tengo que estar cambiando la pantalla. Y veo que se están riendo. Yo no creo que soy objeto de burla, señores, señoritas estudiantes. El hecho que se tapen la boca eso demuestra más que se están riendo. Si no les interesa, señores, pueden salir de clases. Yo no le voy a poner falta. Si quiere seguir con el celular, siga. Aquí se ve todo, señoritas. Por eso las personas no quieren prender las cámaras.
porque están haciendo otras cosas. Eso me distrae, eso distrae, señoritas, señores. Así que por favor, si quieren respeto, deben dar también respeto, ¿no? Espero, por favor. O ustedes saben la materia, yo les puedo decir, a ver, señorita, le pongo un ejemplo. Señorita Naranjo Sofía de la clase. O señor Vargas Adán de la clase. Los nombres que estoy diciendo no es que ellos han hecho eso, ¿no? Solamente estoy poniendo un ejemplo. Por favor, señoritas. Y ahorita estoy hablando es por las señoritas. 2 o 3 señoritas ahí que siguen escribiéndose en el celular. Y piensan que uno no se da cuenta. Bueno, entonces les decía, ¿no es cierto? La genética nos ayuda o nos ayudó, ¿no es cierto?, a descubrir ciertas características hereditarias de las distintas generaciones. Vean la paleontología, ¿sí? La paleontología también, por medio de los restos fósiles, ¿no? Ayudó a hacer también grandes descubrimientos. La anatomía comparada, ¿sí? Trata de establecer comparaciones, semejanzas y diferencias entre los distintos seres, la anatomía embriológica, vean, ¿sí? Ya vamos a ver imágenes para que ustedes me comprendan de mejor manera, ¿no? Bueno, hablando de los fósiles, vean, ¿qué significa fósil? Fósilis viene del latín que significa enterrado. Como ustedes pueden ver, ya desde el siglo IV o sexto, perdón, antes de Cristo, ¿sí? Pitágoras ya tenía una idea clara, ¿no es cierto? Vean, o ya comenzó a hacer un estudio de estos restos fósiles. Vean, esto es un resto fósil, ¿no? Ustedes pueden ver que es una estrella de mar que está impregnada en una roca, ¿no? Vean. ¿Y qué es un fósil, básicamente? Vean, son restos de antiguas conchas marinas incrustadas en rocas y también son los huesos y los dientes de mamíferos del pasado. Gracias a esto, ¿no es cierto? Estos restos fósiles nos han ayudado a estudiar. ¿Cuáles estudian esto? Los paleontólogos o la ciencia que es la paleontología, ¿sí? Como ustedes saben, es una ciencia nueva, ¿no? Pero vean, ha tratado de estudiar la evolución de los seres vivos de los diferentes continentes y por eso se han dado grandes descubrimientos, ¿no? Vean, tenemos la anatomía comparada. Nosotros podemos observar en la imagen vean, los esqueletos. ¿Cuáles son las semejanzas? ¿Cuáles son las diferencias, no? Vean, aquí tenemos algunas especies y siempre le vamos a comparar con el hombre. Había un autor, un anatomista que se llamaba Cuvier. Vean, él decía, en sus palabras decía, dadme un hueso y reconstruiré un animal. ¿Sí? ¿Qué quería decir con eso? Las semejanzas que existen entre las distintas estructuras, ¿no es cierto? Si hablamos en este caso del esqueleto, de las diferentes especies. ¿Sí? Vean. Aquí tenemos un perro, vean. ¿Sí? Solo le falta, si le ponemos en posición erguida, ¿no es cierto? Se asemeja mucho al hombre. ¿Sí? Aquí tenemos otra analogía, ¿no es cierto? Vean, aquí tenemos los huesos humanos, los huesos de un gato, ¿sí? De una ave y también tenemos de un murciélago. Y ustedes pueden ver que algunas de las estructuras son similares, ¿no? Aquí me van a decir, pero aquí no se parece, pero vean aquí. Vean, los huesitos estos. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Son parecidos. Claro que aquí no son muy desarrollados, pero son
muy parecidos. Vean. Si se dan cuenta, ¿no es cierto? La anatomía embriológica, vean. Ese es el desarrollo embrionario. Tenemos el pez, salamandra, pollo, cerdo y el hombre. Vean, son similares, ¿no es cierto? Vean. ¿Sí se dan cuenta? Esto estableció, ¿no es cierto? Vean el estudio y las distintas comparaciones que tienen los distintos organismos. Muy importante para el estudio, ¿no? Vean, y gracias a eso se ha podido evidenciar, ¿sí? La evolución que han tenido las distintas especies. Por eso hay una teoría, ¿no? Que dice que la vida también nació del mar. Vean, y que de ahí fueron evolucionando las distintas especies hasta alcanzar, ¿no es cierto?, las especies que conocemos ahora. Por ahí indicaban que, vean, las serpientes tenían brazos, que por razones de evolución, simplemente estas fueron desapareciendo. ¿Sí? Bueno. A ver, señorita Campoverde, ¿me ayuda por favor con la lectura de la página número 19? Selección natural explicada con ayuda de la genética. En la lección anterior se anunciaron los 4 principios de la selección natural. A continuación analizaremos cómo se produce. A. Las variaciones que se producen en las características de cada individuo que forma parte de la población son resultado de la mutación de los genes y de la recombinación que experimentan los cromosomas durante la meiosis, división celular, en la que se formaron las células sexuales. La transmisión de estas variaciones de padres a hijos suceden cuando estos genes diferentes se heredan. Cuando las poblaciones naturales cuentan con suficientes recursos, tienen la tendencia a reproducirse y crecer de tal manera que en algún momento los recursos no son suficientes. Entonces se establece una lucha por supervivencia. Si las características heredadas permiten que la descendencia sea más eficiente en la lucha por supervivencia, ya sea porque se adapta mejor al medio, porque es más atractiva para sus parejas, porque puede evadir mejor a los depredadores o porque tiene una mayor tasa de supervivencia. En las sucesivas generaciones, estas características serán más frecuentes y eventualmente producirían más hasta producirse una especie diferente a la original. Ya, muy amable, gracias. Está ahí nomás. Vean, entonces vean cómo se explica, ¿no es cierto?, la selección natural. Ustedes saben que dentro de la genética se ha comprobado que hay las mutaciones, ¿sí? ¿Qué es una mutación? Es un cambio, ¿no es cierto?, en alguna estructura del cuerpo, o puede ser total, ¿sí? Hay mutaciones positivas y hay mutaciones negativas, ¿sí? Vean las mutaciones, pues una mutación positiva puede ser el color de los ojos, ¿sí? Una mutación negativa es el cáncer, ¿no? Vean, no sabemos por qué las células cancerígenas se producen o de células benignas se hacen malignas. Si ahorita se supiera la causa, se podría encontrar, ¿no es cierto?, la cura, pero no se sabe exactamente por qué. En este caso, las células mutan, cambian. Vean, ¿sí? Entonces las mutaciones pueden ser benignas o pueden ser malignas. Como les decía, muchas de las veces sí hay tendencias en el color de los ojos, ¿no? Ustedes han de haber visto una especie de perro, los husky. Por lo general tienen ojos azules, ojos plomos, pero a veces en ese perrito hay un ojo café y un ojo azul en la misma especie, ¿sí? Pero vean, en este caso no causa daño, ¿no? Yo hace años tenía una amiga, me acuerdo en el colegio, en la universidad, que ella tenía a sí mismo un ojo azul, el otro ojo azul tenía la mitad café y la mitad azul. Ven, en un solo ojo. En este caso la mutación sí era mala. ¿Por qué? Porque ella no podía exponerse al sol, porque podía quedarse sin la vista.
Ella siempre tenía que utilizar lentes, vean. ¿Sí? Entonces, como les decía, hay mutaciones buenas y hay mutaciones malas, ¿no es cierto? Lo otro, como dice, las características que presentan de generación en generación. Ustedes saben que si todas estas características son transmitidas de padres a hijos, ¿no? Como les decía anteriormente, hay ciertas características que se pueden evidenciar en una generación y en otra, en cambio, no. ¿Sí? Por eso cada uno de nosotros, ¿no? Somos diferentes. Inclusive los gemelos idénticos tienen alguna diferenciación. Vean nosotros entre hermanos. ¿Sí? Somos diferentes. A veces entre hermanos uno sale más alto, otro sale pequeño. Vean. ¿Sí? Entonces, estas características van mutando, ¿no es cierto? Y como decía aquí, en el tercer punto dice, ¿no es cierto? Cuando las poblaciones tienen las condiciones adecuadas, se produce una sobrepoblación. ¿Sí? Y ahí comienza la lucha por la supervivencia. Es exacto, ¿no es cierto? Ustedes han de haber visto, recién nomás salieron en las noticias que había un enjambre de langostas. ¿Sí? No me acuerdo en qué país. Ven, ahí se produce esa sobrepoblación, comienzan a ir de un lugar a otro, ¿no? Bien, y cuando no encuentran comida, muchas de las veces comienzan a comerse entre ellas. ¿Sí? Esa es la lucha por la supervivencia. ¿Sí? Entonces, todo esto, ¿no es cierto? Son prácticas que se han dado, ¿no es cierto?, durante la evolución y tratan de explicar esto de la selección natural. Y como ya vimos anteriormente, ¿no es cierto?, de los pinzones de Galápagos o la frase que dijo Wallace, ¿no es cierto?, que muchas de las veces nos vamos alejando del producto original, ¿sí? Pero ¿por qué nos alejamos de ese producto original? Es simplemente por la supervivencia, ¿sí? Porque cada una de las especies crea condiciones, ¿para qué? Para poder sobrevivir. Si no tuviéramos, perdón, esa capacidad de adaptación, simplemente no pudiéramos sobrevivir, ¿no es cierto? Les pongo un ejemplo. Llevo una rosa a la luna. ¿Por qué creen que la rosa no puede sobrevivir en la luna? A ver, Falta de oxígeno. exactamente, ¿no es cierto? Ustedes saben que un componente fundamental para la vida es el oxígeno, ¿sí? Por eso dicen que el planeta Tierra está en un punto exacto, ¿no es cierto? En la distancia que tiene hacia el Sol. Vean, Mercurio, Venus, están más cerca del Sol, pero aparentemente no tienen esas condiciones, ¿no es cierto?, para crear vida. Marte, en fin, los otros planetas del sistema solar. Entonces dicen que la Tierra está en un punto exacto, ¿no? Para que se den las condiciones adecuadas. Pero simplemente es una teoría, porque ustedes saben que tenemos diferentes, ¿no es cierto?, diferentes universos, hablemos así, ¿sí? En el cual puede existir otros planetas con las mismas condiciones, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Quedó claro, por favor, este tema de los pinzones de Galápagos? Bueno, espero, por favor. Si tienen alguna pregunta o algo, por favor, en el momento indicado, dígalo. No tenga miedo, ¿no? Estamos aprendiendo. Inclusive yo aprendo de ustedes. ¿Sí? No tenga miedo, por favor. ¿Sí? Porque muchas de las veces, cuando no preguntamos, nos quedamos con la duda. Y muchas de las veces nos quedamos con esa duda para toda la vida. Porque a veces digo, no, después leo en el libro, no, después veo esto y no lo hacemos. ¿Sí? Les digo también por experiencia, ¿no? Vean, a veces yo también me he quedado con alguna duda y digo, ya voy a ver y no lo veo. Entonces, si tiene alguna duda, pregunte en ese momento, ¿sí? Bueno, señores estudiantes, ahí vamos a quedar. Por favor,